Bien, continuamos con nuestros tutoriales. Hoy vamos a ver Google Drive y sus herramientas, hoja de cálculo, documentos y presentaciones. Yo siempre voy a partir desde el principio para que ustedes, si tienen algún problema, puedan encontrar el error, ¿ya? Entonces yo parto con el navegador Google Chrome, pincho aquí donde dice Gmail o me meto a la dirección www.gmail.com. Aquí donde dice acceder, pongo mi correo electrónico, que sería gabrielgb@educmbm.cl. Coloco mi clave. Y una vez que he ingresado, pincho en los puntitos que dice Google Apps, aquí arriba, y tengo Google Drive ahí, tengo documentos, tengo hojas de cálculo y tengo presentaciones, ¿ya? Estas tres herramientas son muy interesantes y se comunican mucho con Drive. Pueden trabajar en ellas pinchando directamente en sus iconos, pero también pueden ingresar a Drive y trabajar en ellas desde Drive. Yo recomiendo trabajar dentro de Drive porque permite ordenar y permite saber exactamente dónde están tus archivos. Entonces, vamos a ingresar a Drive. Siempre debo asegurarme que cuando estoy en cualquiera de los servicios de Google, tengo que pinchar aquí en donde dice G Suite y asegurarme que salga mi correo electrónico. Porque si entro a Drive de mi correo personal y quiero ver los archivos que están en Drive de mi correo institucional, si estoy en mi correo personal no los voy a ver. Así que siempre tengo que asegurarme que este sea el correo electrónico correcto. Bien. Entonces, nuevamente me meto a la carpeta 2020, ¿ya? Y donde tengo aquí archivos, voy a crear un documento nuevo. Y aquí yo tengo que elegir entre un documento de Google. Ese lo voy a elegir si es que necesito hacer un trabajo de investigación, si necesito escribir un cuento, si necesito escribir una canción, un poema, un currículum. Tiene que ver con escribir texto. Las hojas de cálculo las voy a elegir si es que es necesario hacer un análisis de datos, si es que es necesario hacer gráficos, ¿ya? Si es necesario, por ejemplo, calcular números, calcular porcentajes, fórmulas matemáticas, etcétera, ¿ya? Y presentaciones de Google son para hacer presentaciones como tipo PowerPoint, ¿ya? Donde ustedes tengan que disertar o exhibir una información frente a un grupo de personas. Una recomendación es que realicen sus gráficos en hoja de cálculo de Google y una vez que esté listo, lo copian y lo pegan en documentos de Google o lo copian y lo pegan en presentaciones de Google. Vamos a partir con documentos de Google. Entonces, si yo estoy en la carpeta 2020, archivos, pincho, nuevo, documento de Google, se genera un documento de Google en blanco. No tiene nada. Ni siquiera tiene título. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un título. Mi trabajo. Enter. ¿Ya? Ahí está mi título y de hecho, si se dan cuenta, aquí dice guardado en Drive. Todos los cambios que ustedes hagan en Google Docs se guardan automáticamente. De hecho, si ahora pincho donde dice archivos, vamos a ver que mi trabajo se encuentra ahí. Voy a crear otro documento al mismo tiempo, nuevo. Hoja de cálculo de Google. Pincho ahí. ¿Ya? Y aquí tengo mi hoja de cálculo. A esta hoja de cálculo le voy a colocar, por ejemplo, promedios, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si ahora voy a archivos en Google Drive, tengo un archivo que se llama promedios y tengo un archivo que se llama mi trabajo. Y este es una hoja de cálculo muy parecido a un archivo Excel y este es un documento muy parecido al archivo Word. Lo que yo puedo hacer es inmediatamente, una vez creado el archivo, compartirlo con las personas que yo quiero que trabajen conmigo. Por ejemplo, lo voy a compartir con Ricardo, lo voy a compartir con Constanza, ¿ya? Y esta parte es muy importante. ¿Qué significa que sean editores? Significa que estas personas pueden ingresar a mi archivo y pueden modificarlo. Por ejemplo, voy a agregar un correo personal mío, ¿ya? Como editor. ¿Por qué hago eso? Porque quiero desde mi teléfono editar este documento, simulando que soy otra persona. Entonces ingreso a mi teléfono, a mi Drive, y en mi carpeta de archivos compartidos, he compartido el archivo conmigo mismo, ¿ya? En este momento he ingresado con mi teléfono al mismo documento que está en el computador. Si ustedes se dan cuenta, aparece una B, que ese es mi correo personal,
bicentenariogabriel@gmail.com, que ha ingresado. Y si yo desde mi teléfono comienzo a escribir, por ejemplo, acá están mis dos manos, mis manos están sobre el teclado, y pongo hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Lo que yo voy escribiendo en mi teléfono aparece ahí. Eso significa que, por ejemplo, mientras una persona escribe, otra persona también puede estar escribiendo. Y si se dan cuenta, estoy escribiendo con mi mano, una mano en el teclado y otra mano en el teléfono. Eso significa que estoy grabando, dos personas al mismo tiempo están trabajando sobre el mismo archivo. Y este programa incluye todas las herramientas que ustedes conocen de Word. Por ejemplo, quiero escribir un título. Trabajo de investigación. ¿Ya? Selecciono esto, con el mouse selecciono. Acá tengo el tamaño de fuente. Entonces yo pincho y elijo un tamaño más grande, por ejemplo. Quiero que la T sea mayúscula, pongo mayúscula. ¿Ya? Y, por ejemplo, voy a poner un error ortográfico. Y voy a poner investigación con S. ¿Ya? Inmediatamente me dice que hay un error detectado. Yo presiono botón derecho sobre esto y me va a dar opciones que son las correctas. ¿Ya? Investigación. Si quiero centrar este texto, pincho en el texto y luego pincho acá donde dice alinear y pincho ahí donde dice alinear. ¿Ya? Y ahí está. ¿Qué significa eso? Que aquí está centrado. Significa que todo el texto que yo escriba va a nacer desde el centro hacia los lados. Lo que significa que siempre va a estar centrado. Distinto es si yo pincho aquí, donde dice alinear, y elijo la opción alinear a la izquierda. Significa que el texto nace desde la izquierda y avanza hacia la derecha. Si yo pincho en alinear a la derecha, significa que el texto nace desde la derecha y avanza hacia la izquierda. ¿Ya? Si yo quiero insertar una foto, puedo pinchar en insertar imagen, buscar en la web y me pregunta, busquemos imágenes. Por ejemplo, canarios. ¿Ya? Y ahí salen varias imágenes de canarios y pincho esa, por ejemplo, y luego pongo insertar. Bien, ahí está la foto, está dentro de mi trabajo, puedo pinchar en ella y si hago clic y mantengo el clic presionado en las esquinas, puedo cambiar su tamaño. Si no estoy contento con la foto, pincho sobre la foto, puedo apretar botón derecho y puedo poner borrar o directamente en el teclado apretar el botón de borrar o suprimir. ¿Ya? Si quiero cambiar el color del texto, selecciono el texto que quiero cambiar color y luego pincho donde dice color de texto en esta A con la barra negra y elijo un color de los que están aquí. En el caso que ninguno de estos me guste, pincho en personalizados y puedo elegir un color mucho más específico. ¿Ya? Por ejemplo ahí. ¿Ya? Y el color queda ahí. Bien. Ahora, por ejemplo, yo puedo cambiar colores de letras. Por ejemplo ahí. Ahí. Tengan en cuenta que si no ven toda esta barra, ¿ya? Es porque quizás la pantalla está achicada. Por ejemplo, en este momento he achicado la pantalla y no veo todas las herramientas que veía hace un tiempo atrás. Pero si pincho aquí donde dice esos puntitos más, me van a salir todas las opciones que tengo ocultas, ¿ya? Pero siempre traten de mantener la pantalla lo más extendida posible. Mientras más grande esté desplegado el Chrome en tu pantalla, más cómodo va a ser trabajar, ¿ya? Entonces vamos a hacer una lista, ¿ya? Entonces, lista de ítems, ¿ya? Aprieto Enter, Enter. Nunca pongan las cosas muy pegadas unas de otras. Pincho alinear a la izquierda y pincho acá donde dice lista numerada. Entonces pongo ahí y pongo lista de ítems primero computador. Aprieto Enter y automáticamente va a salir un 2. Lápiz. Aprieto Enter, cuaderno. Aprieto Enter y inmediatamente va numerando. En el ejercicio anterior vimos que se podía enumerar de forma simple las listas. También podemos hacer listas con viñetas. Las viñetas son puntitos o dibujos, ¿ya? Artísticos que permiten, si tú no quieres colocar un número, puedes pinchar ahí. Pincho ahí, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, sale esto no tiene número. Bien, aprieto Enter y va a salir otra.
¿Ya? Hay varios diseños. Por ejemplo, esa tiene unos cuadraditos. Por ejemplo, esa tiene un cuadrado derechamente. eh, por ejemplo, esa tiene flechitas, ¿ya? Entonces, incluso acá están los números romanos. Si necesito, por ejemplo, cambiar el tamaño de este texto, que está muy grande, selecciono los ítems y donde dice aquí 36, que es el tamaño de la fuente, le puedo cambiar a 14. Al tipo de letra le decimos fuente, ¿ya? Acá la letra de este título es Arial, ¿ya? Aquí dice Arial, donde dice fuente, y el tamaño es 36. Yo pincho en Arial y me da un montón de tipos de letra que yo puedo ocupar, ¿ya? Siempre deben tener en cuenta el contexto en que están usando esto. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un trabajo de investigación muy importante y que va a salir en una revista o que lo vamos a poner en la página web del liceo o que tiene mucha importancia para ustedes y para una institución. Cuando eso ocurre, jamás vamos a poner Comic Sans, ¿ya? Comic Sans es un tipo de letra que es poco formal. Es simpático, es bonito, me llama la atención, es tierna, si quieren decirlo, pero no es formal, ¿ya? Si tú vas a hacer un cartel que diga se vende completos, puede ser que pongas Comic Sans, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vas a hacer un poema o un trabajo de investigación serio o una investigación o tu tesis, ¿ya? Jamás la vas a hacer en Comic Sans, ¿ya? Vas a usar Arial o, por ejemplo, puedes usar Garamond, Courier New, que simula una máquina de escribir, ¿ya? Eh, Georgia. Bueno, ahí tú vas viendo. De hecho, Georgia ni siquiera lo usaría para un trabajo de investigación serio. Este es como más diseño gráfico, ¿ya? Eh, Ustedes deben usar su propio criterio al elegir el tipo de letra. Pero en muchas situaciones, el profesor les va a decir qué tipo de letra deben usar, ¿ya? Los tipos de letra tienen características. Por ejemplo, en este momento está en negrita. Si yo pincho el texto, si yo selecciono el texto y pincho aquí donde sale esa B, ¿ya? Es negrita. Pincho ahí y el texto se vuelve mucho más grueso. Si pincho en cursiva o italic, el texto se pone un poquito de lado, ¿ya? Y italic generalmente lo utilizamos con palabras que están en otros idiomas. Subrayado subraya el texto, obviamente. Por ejemplo, si yo necesito escribir más hacia la derecha, por ejemplo, quiero que el siguiente texto, este texto lo quiero más a la derecha, ¿ya? Tengo varias formas de hacerlo. Primero me puedo poner al principio de este texto y presionar la tecla Tab, ¿ya? Ya les voy a mostrar cuál es la Tab. También puedo tomar la sangría que está aquí arriba. Arriba de esa flechita hay un rectángulo. La pincho, la mantengo apretada y la muevo hacia la derecha. Eso significa que la sangría aquí parte aquí. Lo importante es que cada línea tiene su sangría propia. Por ejemplo, esta línea la voy a dejar ahí. Ahí. Entonces, esta línea, donde dice este texto lo quiero más a la derecha, tiene esa sangría, pero si yo bajo a la siguiente, este texto está un poco más a la izquierda. Bien, ese texto tiene esta sangría. Y si yo muevo la sangría, lo puedo dejar donde yo quiera. Pero lo importante es que cada pedazo de texto, cada línea de texto tiene su sangría propia. El interlineado es importante. Por ejemplo, el interlineado es la distancia que hay entre una línea y otra. Si yo selecciono estos dos y luego selecciono el interlineado, en este momento el interlineado es 1,15. Yo puedo poner doble y va a haber una mayor separación entre un texto y otro. Una característica interesante que ahorra mucho tiempo es copiar formato. Por ejemplo, si yo quiero que todo el texto tenga este formato de lista de ítems, ya, vamos a ponerlo todo amarillo. Ya, una herramienta bastante buena es copiar formato. Si yo quiero que todo el texto tenga un formato específico, yo puedo copiarlo de algún lugar y pegarlo en todo el texto o donde yo quiera. Por ejemplo, aquí tengo lista de ítems, ¿ya? Está en un formato de Verdana 36, amarilla, subrayada, negrita y cursiva, o sea, tiene todo, ¿ya? Y si yo quiero hacer que todo sea igual a este texto, pincho acá, pongo aquí donde dice copiar formato, ¿ya? Y luego selecciono todo lo que yo quiero que tenga el mismo formato.
De esa forma, todo tiene exactamente el mismo formato, ¿ya? Incluso, por ejemplo, este texto está al medio, ¿ya? Y todo el otro texto quedó al medio. Si yo me arrepiento de este cambio, por ejemplo, no logró el efecto que yo quería, yo miro mi teclado y en mi teclado está Control Z. Control Z es una función muy útil que permite deshacer cambios. Si yo aprieto Control Z muchas veces, todos los cambios que he hecho se van deshaciendo, van desapareciendo y vamos volviendo hacia atrás, ¿ya? Control Z también se puede encontrar acá arriba donde dice editar, pincho aquí y aquí está, deshacer y rehacer, ¿ya? Control Z significa que yo quito el cambio y rehacer significa que el cambio que yo quité lo hago de nuevo. Por ejemplo, pincho ahí y los cambios que yo estuve deshaciendo vuelven a ocurrir, ¿ya? Deshacer y rehacer. Generalmente en muchos programas se encuentra la misma herramienta, por lo tanto es buena que la memoricen, ¿ya? Ustedes pueden insertar comentarios. Y los comentarios son pequeños textos que están en el documento, pero no alteran el documento. Por ejemplo, pincho acá un comentario y voy a poner aquí, profe, no estoy seguro de este texto amarillo. ¿Qué opina? ¿Ya? Pincho ahí donde dice comentar. Una característica muy útil es comentarios. Si mi documento va a ser revisado por un profesor o un alumno o un colega, ¿ya? Y yo quiero asegurarme de que él sepa que yo tengo una duda, yo no escribo aquí directamente en el documento, profe, por favor revise esto, ¿ya? Puedo hacerlo, pero es poco elegante, ¿ya? Lo mejor es hacer lo siguiente. Pincho la palabra computador, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer esto. La palabra computador la voy a poner en amarillo, ¿ya? Listo, está amarillo, ¿no? Pincho la palabra computador, pongo insertar y coloco donde dice comentario, ¿ya? Aquí sale un cuadro de texto en el cual yo puedo escribir cualquier comentario. Entonces digo aquí, profe Gabriel, coma, no estoy seguro si la palabra computador debería estar en amarillo, ¿ya? Y pincho aquí donde dice comentar, ¿ya? Entonces, cuando el profesor esté revisando tu texto, va a ver este comentario aquí, pincha aquí, inmediatamente se selecciona este texto que dice computador y él lee, profesor Gabriel, y yo voy a responderle, mira, coma, no creo que debería estar en amarillo, coma, sugiero cambiar a negro, ¿ya? Una vez que yo le pincho ahí, respondo, queda el comentario aquí. Y toda esta conversación queda en relación a este texto que está acá. Recuerden, si yo pincho aquí, en la palabra computador, todo esto se remarca. Yo como profesor me arrepiento y me doy cuenta que me equivoqué, que realmente la palabra tenía que estar en amarillo. Yo puedo escribirle acá, oye, me equivoqué, tienes razón, o simplemente puedo pinchar en estos puntitos y poner borrar, ¿ya? Y ahí mi comentario se va, ¿ya? Y una vez que el problema se ha solucionado y que estamos todos contentos con el resultado, pinchamos el ticket, ¿ya? Está resuelto. Bien, de esa forma ustedes pueden incluir muchos comentarios. Por ejemplo, este título. Yo sé que este título no está bien, pero de todas maneras quiero consultarlo con mi profesor. Quizás artísticamente está bien. Insertar comentario. Profe, coma, esto. ¿Qué le parece esto? Comentar, ¿ya? De esa forma yo no altero el texto original y quedan aquí. Recuerden que todos estos documentos existen dentro de su Drive, ¿ya? Yo puedo cerrar este documento, ¡pum!, lo cierro, y aquí está. Y si yo hago dos clics sobre él, vuelvo a ver mi documento, ¿ya? La naturaleza de Drive es que todos los cambios quedan guardados. Esto significa que tu computador podría apagarse, la red se podría cortar, pero el documento quedaría hasta donde tú lo dejaste, ¿ya? Una de las funciones útiles es destacar, donde yo le pongo la estrellita, ¿ya? Igual que en el correo electrónico, si yo pongo destacar y luego voy a Drive, ¿ya? Aquí estoy en Drive y pincho aquí donde dice destacados, solamente los documentos que yo ya les haya puesto la estrellita van a estar aquí,
¿Ya? Es una forma fácil y rápida de encontrar documentos. Puede ser que tú tengas muchos documentos distintos que estén en varias carpetas, pero si los tienes destacados, vas a encontrarlos todos juntitos acá. ¿Ya? Mover significa que tú puedes tomar ese documento que está en la carpeta archivos y puedes moverlo a la carpeta, por ejemplo, prueba. Y pinchas mover. Y el documento, si voy ahora a mi unidad 2020, archivos, ya no está aquí el documento, se fue, pero si voy aquí donde dice prueba, el documento se encuentra aquí. Ahí está. Imagínense que este documento es gigantesco, tiene muchas hojas y yo quiero encontrar dónde dice mi nombre. Voy a colocar allá abajo en el fondo, Gabriel, ¿ya? Y me voy para arriba. Me imagino que este documento es muy grande. Aprieto Control F, ¿ya? Y sale aquí buscar documento. Bien. En buscar documento yo puedo escribir la palabra Gabriel, ¿ya? Y la va a encontrar automáticamente. De hecho, me dice cuántas veces encontró la palabra. Por ejemplo, en este momento la encontró 1 de 1 porque la palabra Gabriel dice solamente una vez. Si escribo Gabriel más abajo, de nuevo, ¿ya? Y pongo Control F, busco la palabra Gabriel, ¿ya? Y me va a decir que la encontró 2 de 2. Significa que encontró 2 veces la palabra. Esta es la herramienta de Google Docs. Vamos a ver ahora la otra herramienta que es hoja de cálculo.